Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Profe, ¿me escuchas? Hola, profe, buenas tardes. ¿Sí me oye? Buenas tardes. Ahora sí te escucho, ahorita no te escuchaba. ¿Tú me escuchas? Hola, Hola. profe. ¿Sí me oyes? ¿Sí me oyes? Sí, sí, tú me Ahora sí ya. escuchas. Ahora sí ya, Ah, listo. bueno, Ahora sí ya está bien, perfecto. Bueno, perfecto. esperemos un Bueno. ratico, a ver, ojalá lleguen estos muchachos. Ay, sí, así sea uno. Exactamente, así sea uno. Si no, Sí, la toma esperemos. usted como estudiante. Ah, bueno, yo me hago la estudiante, no hay problema. Y te Preguntarto, pregunto y todo. preguntarto. Eso. Dale, claro que sí, Listo, profe, aquí estamos, entonces, a ver, esperemos que se conecte. claro que sí. Voy a cerrar el micrófono un momentico.
Buenas tardes, Astrid, ¿cómo ha estado? Bienvenida al FIPAS. Esperamos 5 minuticos a ver si se conecta más gente, por favor. Vale, perfecto. Jessica, buenas tardes, bienvenida al FIPAS y bueno, estamos esperando 3 minuticos más y comenzamos nuestro encuentro del día de hoy. Bienvenida. Gracias, buenas tardes para todos. ¿Ustedes tan amables me confirman si están viendo mi presentación? Sí, señor. Gracias. Bueno, buenas tardes, queridas alumnas, buenas tardes, profe, nuestra señora directora que nos acompaña el día de hoy también. Quiero darles las gracias a las estudiantes que llegaron de manera puntual.
Quiero saludar a todos aquellos que seguramente harán su ingreso después o que quizás verán la grabación del CIPAS de este encuentro. Y desearles pues que sea de provecho, que saquen provecho de la información que se les va a compartir. Este corresponde a nuestro primer encuentro CIPAS, ¿sí? Es un tema como de refuerzo, de complemento de conocimiento respecto a la fase que estamos desarrollando en este momento de nuestro curso. Nuestro encuentro el día de hoy se llama Canva para desarrollo de perfil del consumidor. Hoy es 18 de septiembre de 2025. Mi nombre es Jairo Paz. Soy tutor de un par de cursos, de un par de cursos en este curso de Psicología del Consumidor. Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos los que se conecten más tarde. Para empezar, me gustaría hablar un poco del paso que estamos desarrollando nosotros en este momento en nuestro curso. Nuestro paso número 2 se llama Conociendo al Consumidor Actual. ¿Sí? Y habla un poco de lo importante que es para nosotros como mercadólogos o como futuros profesionales o especialistas en mercadeo, lo importante que es conocer a esas personas, ¿sí? Porque finalmente son esas personas, esos consumidores, esos seres humanos son la razón de ser de todas nuestras acciones de mercadeo, la razón de ser de las actividades que realiza la empresa en pro de brindarle satisfacción, ¿sí? Y en pro de querer ayudar a facilitar el acceso a la satisfacción de un montón de deseos, ¿sí? Eso hace relación al paso número 2 que dice conociendo al consumidor actual. Dentro de esa parte de conocer al consumidor actual, hay una partecita muy importante que es la segmentación del mercado, que es lo que estamos viendo también en este paso, ¿sí? Y esa segmentación hace referencia a dividir a nuestros posibles consumidores para que nosotros podamos acercarnos de una manera más positiva, de una manera más efectiva a cada uno de esos sectores. No voy a profundizar en eso porque esto es lo que estamos desarrollando precisamente en esta guía de trabajo. ¿Sí? En la guía que nosotros estamos en este momento desarrollando, se habla de la creación de un buyer persona. ¿Sí? Y esa creación del buyer persona hace parte precisamente de esa segmentación de mercados que estamos realizando. Es importante tener en cuenta, como se los he dicho a algunos de mis estudiantes, que el buyer persona en mi concepto es un nombre que se le ha venido dando a una nueva forma de segmentación, pero que en sí es parte de ese gran conglomerado que es la segmentación de mercados, ¿sí? Me preguntaba un alumno que cuál era la diferencia realmente entre hacer un buyer persona y una segmentación. Yo diría que la segmentación es un poco más profunda, ¿sí? Y el buyer persona lo que hace es una descripción de tipo más cualitativo, ¿sí? Entonces, quiero decir esto, quiero comentarles esto del buyer persona, quiero comentarles esto de la segmentación, porque me parece importante introducir la realización de este CIPAS, como poner en contexto en qué punto estamos de nuestro curso. ¿Sí? Estamos analizando un poco la creación de un buyer persona como una forma de segmentación. Teniendo en claro esto, bueno, otra cosa que me gustaría dejar como claro es que el término buyer persona viene del marketing digital. Ahí fue donde se lo inventaron este término, ¿no? Para describir a un posible consumidor de nuestros productos o de nuestros servicios. Pero vuelvo y repito, en mi concepto, el buyer persona es un nombre nuevo que se le ha dado a una forma de hacer segmentación. Ese es el contexto del CIPAS del día de hoy. ¿Sí? Estamos metidos en el mundo de segmentar mercados. Estamos metidos en este paso del mercadeo que es conocer a cada uno de nuestros clientes, conocer a cada uno de los nichos de posibles usuarios o compradores de nuestros productos y servicios. Esa segmentación, nosotros tenemos varias formas de segmentar. Ya han tenido la oportunidad ustedes de leer también en la bibliografía seguramente de qué forma uno puede dividir a esos posibles consumidores o a esos posibles usuarios de nuestros productos y servicios. Grosso modo, lo que hacemos, lo que algunos de ustedes ya han aportado en sus grupos, es dividir los clientes de acuerdo a unas variables geográficas, de acuerdo a unas variables demográficas,
gráfica que no puedo señalar, pero es que no me aparece el señalador en el PowerPoint. No sé, no entiendo por qué. Pero, bueno, la idea era subrayar. También se podía hacer una segmentación de tipo psicográfica y por último de tipo conductual. Estas son, digamos, las variables que nosotros generalmente utilizamos para realizar la segmentación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de segmentación geográfica, pues hablamos de dividir el mercado de acuerdo a dónde está ubicado. Cuando hablamos de segmentación demográfica, hablamos de dividir el mercado de acuerdo a cómo se compone ese grupo, de acuerdo al género, a la edad y al estado civil, ¿sí? Cuando hablamos de variables socioeconómicas, su nombre lo explica, hablamos de dividir ese mercado de acuerdo a qué características comunes tienen en cuanto al nivel de ingreso, al nivel de renta, al nivel de educación. Cuando hablamos de hacer una segmentación psicográfica, es dividir el mercado de acuerdo a características psicológicas del mismo. Y por último, cuando hablamos de manera conductual, es a la forma, dividir el mercado, teniendo como base o partiendo de la idea de cómo se comportan o cómo es la conducta de compra de cada una de esas personas. ¿Sí? Vuelvo y repito, esto hace parte de la introducción de este CIPAS del día de hoy. Estamos haciendo segmentación. ¿Cuáles son las herramientas que nos brinda el mercadeo para hacer segmentación de mercados? Nosotros en los aportes los hemos hecho muy rápidos, ¿no? O sea, decimos, sí, dividamos hombres y mujeres 18 a 25 años, nivel socioeconómico 1, 2, 3, bueno, lo que sea. Porque estamos hablando de un trabajo netamente académico, ¿no? Y digamos, desde el punto de vista de la rúbrica de evaluación, el aporte está bien hecho. Pero en la vida real, hacer la segmentación a veces es un poco más complicado. A veces es un poco más complicado porque no es tan fácil como inventarse o como simplemente hacerlo a partir de la observación que hacemos nosotros de nuestros propios mercados. ¿Ya? Entonces, siendo así, el mercadeo nos brinda unas herramientas para hacer esa investigación, esa segmentación de mercados. ¿Cuál es la principal herramienta que nos brinda el mercadeo? Es la investigación de mercados. La investigación de mercados, así algunas personas digan lo contrario, está más viva que nunca. La investigación de mercados nos ayuda realmente a adentrarnos en el mercado y conocer a profundidad cómo son esos nichos de personas que nos van a consumir nuestros productos y servicios. La investigación de mercados nos permite ver en profundidad cómo es ese nicho geográfico, demográfico, socioeconómico, psicográfico y conductualmente, ¿sí? Eso que nosotros o que ustedes los estudiantes hacen un aporte en 10 minutos y que lo decimos y está bien, decir, hombres, mujeres, 18, 25 años, de estratos no sé qué, que vivan en Bogotá, que es una segmentación y es válida, en la vida real se la hace por medio de investigación de mercados y es algo un poco más profundo porque está basado en el método científico y que nos brinda información más certera. Capaz que coincide con eso que observamos, pero es bueno entender que en la vida real se la hace con investigación de mercados, se la hace con otra herramienta que proviene de la estadística que se llama el clustering, que es aprender a identificar clústeres, ¿sí? O pequeños grupos de clientes que tienen comportamientos semejantes, pero con ayuda siempre de análisis estadístico. Por eso es que yo digo, obviamente, que es interesante saber que esa segmentación que nosotros hacemos tan a la ligera, en la vida real es mucho más profunda y es mucho más complicada y es mucho más interesante también, porque está mediada por la estadística, ¿sí? Y dentro de la estadística se realiza por algunos métodos que se llaman análisis de regresión, RFM, y últimamente pues por el análisis de Big Data que está como tan de moda, que es el análisis de grandes cantidades de datos, que lo que nos permite hacer es precisamente segmentar. Yo a veces pongo de ejemplo la tirilla que dan en el éxito. Generalmente la tirilla de compra que nosotros hacemos en almacenes como el éxito, si ustedes se dan cuenta, a veces nos llega con unas promociones muy particulares que son como hechas a la medida de nosotros. Y generalmente eso se hace con herramientas de clustering o con herramientas de segmentación partiendo de análisis estadísticos. Entonces es un poquito más complicado que simplemente hacer la descripción. ¿Sí?
Entonces es interesante que nosotros como especialistas en mercadeo, en gerencia de mercadeo, sepamos que hay herramientas para realizar la segmentación, que no es simplemente a partir de la observación que la hacemos, aunque la observación es válida, claro. Pero en empresas grandes, sobre todo, medianamente grandes y en empresas grandes, la segmentación se la hace a partir de estas herramientas, particularmente de la investigación de mercados. ¿Ya? Y es aquí donde viene y entra a jugar nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Es a partir de la importancia de segmentación, a partir de la importancia que tiene hacer y tener un método para hacer segmentación, que se nos presenta esta herramienta que se llama el modelo Canvas. Entonces ahí dice la diapositiva, dice, bueno, entonces, ¿cómo me puede ayudar en Canvas? Entonces, Canvas para mí también es otra herramienta que no hace necesariamente segmentación, como dice la diapositiva. Canvas no segmenta, sino que me ayuda a contextualizar. Pero para empezar, me gustaría decir que es el modelo de negocio Canvas, que la gran mayoría yo apuesto que ya lo conoce. El modelo de negocio de Canvas surge como una iniciativa para crear negocios y poder analizar la viabilidad de negocios a partir de 9 factores, que son los factores más importantes que se deben tener en cuenta para crear negocios, ¿sí? Es decir, un empresario que desee crear un negocio generalmente podría hacerlo con este modelo de negocios, con esta figura que aparece aquí en la diapositiva, y lo que hace es analizar varios aspectos claves del negocio, 9 aspectos claves. Entonces, hasta aquí, esta herramienta realmente es una herramienta más para la administración de empresas, es una herramienta que es más para la administración de proyectos y la gerencia de proyectos que para nosotros como posibles y futuros especialistas en gerencia de mercadeo. Sin embargo, es importante tener en cuenta este modelo. ¿Por qué? Porque el corazón de este modelo es los segmentos de clientes. ¿Sí? Si se dan cuenta, uno de los 9 aspectos básicos, uno de los 9 aspectos más importantes que tiene la generación de un negocio es el analizar el segmento del cliente, ¿sí? Y es a partir del análisis de ese segmento de cliente que empieza a generar los otros 8 puntos importantes o analizar los otros 8 puntos importantes para la creación de un negocio. Y al tratarse de un segmento de clientes, lo que nos hace a nosotros es ponernos un poco más en perspectiva del negocio, ¿sí? Para nosotros poder hacer una buena segmentación. Por eso decimos que el Canvas, este modelo de negocios Canvas, conecta con el marketing estratégico porque el corazón del modelo son los clientes. Y en el caso de nosotros, digamos que estamos en la gerencia de mercadeo, el corazón de nosotros también son los clientes. Recordemos que la gran mayoría de acciones de mercadeo están hechas para generar y para conservar clientes, ¿no? Esa es la razón de ser de toda nuestra acción como mercadólogos. Entonces, eso es lo que tiene en común este modelo Canvas con nosotros como especialistas en marketing estratégico, en que el corazón del modelo y el corazón de nuestro actuar son los clientes. Y a partir de un muy buen análisis de ese cliente, a partir de una muy buena segmentación de ese cliente, pues seguramente podremos hacer a futuro acciones muy buenas de mercadeo que nos ayuden a conseguir los objetivos de la empresa. Grosso modo, estos son los 9 puntos que tiene el modelo Canvas. Por un lado, el segmento de clientes al que va dirigido. Ellos dicen que analizar eso es muy importante. Dicen que analizar la propuesta de valor es otro punto importante. Hablan de la relación con el cliente como otro punto importante. Hablan de cuáles van a ser los canales de distribución, los flujos de ingresos, los recursos clave, las estructuras de costos y la red de participantes que vamos a tener, la red de apoyo, esos stakeholders o esos partners que van a hacer que unidos nuestro negocio sea exitoso. Vuelvo y repito, esto es más de administración de empresas, esto realmente no nos incumbe tanto a nosotros como mercadólogos. Sin embargo, hay 2 puntos aquí que para nosotros son vitalísimos y que es vitalísimo
analizarlos en profundidad. Y es por eso que nosotros retomamos el modelo Canvas, porque estos dos puntos, que son el segmento de clientes, por un lado, ¿sí? ¿Cuál es nuestro cliente? ¿Cuál es nuestra segmentación? ¿Y cuál es la propuesta de valor? Son dos puntos importantísimos para nosotros como mercadólogos, para que nosotros desde nuestro punto de vista y desde nuestro actuar como mercadólogos podamos generar acciones exitosas y eficientes al interior de la empresa. Pero ¿por qué retomar el modelo Canvas? Quiero que quede claro esto. Porque no es lo mismo analizar digamos, individualmente cada uno de esos factores. Es mucho más interesante haciendo el análisis de los 9 factores, digamos, entreconectados, ¿sí? Analizar el segmento de clientes dentro del modelo total del negocio. Analizar la propuesta de valor dentro del modelo total del negocio. Suena un poco complicado, pero lo que me gustaría que se queden ustedes esta noche es que a veces la segmentación es un poco más profunda, que vuelvo y repito, decir, nos dirigimos a hombres y mujeres de 18 a 25 años, no sé qué estrato estás y residentes en Bogotá. Eso es muy fácil decirlo, pero en la vida real, cuando uno trabaja con empresas, capaz que el análisis de la segmentación es un poquito más a profundidad, no más complicada, es más a profundidad. Y desde ese punto de vista, analizar segmentos de clientes y propuesta de valor, 2 de los 9 puntos del Canvas, para nosotros es vital. Vamos entonces a hablar del corazón del modelo, de todo el modelo Canvas, ¿sí? El corazón del modelo es la segmentación de clientes, ya dijimos. Todo el modelo gira alrededor o está hecho pensando en el cliente. Ese cliente, que si nosotros nos regresáramos a la introducción del CIPAS de día de hoy, es lo que yo llamaría, o lo que estaríamos analizando nosotros en el paso 2 de nuestro curso, ese buyer persona, que para mí es un término de moda, ¿no? Vuelvo y repito, que proviene del marketing digital, pero que a la larga y finalmente es simplemente una segmentación, es analizar un segmento de mercado que nosotros tenemos. Y eso es otra cosa que lo tengamos en cuenta. Si bien nosotros hacemos en las guías, analizamos un solo buyer persona, dentro de la misma empresa, desde el mismo negocio, nosotros podemos tener varios nichos de mercado, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante analizar esos nichos de mercados y esos buyer persona? Porque de acuerdo a eso va a empezar a girar el resto del modelo de negocio, ¿sí? Y traje como ejemplo un festival de música que acabo de pasar en Bogotá que se llama Festival Cordillera. El Festival Cordillera es un festival que trae música que es como la contraparte al Estéreo Picnic. El Estéreo Picnic está dirigido para gente joven, ¿sí? El Festival Cordillera está dirigido a una gente más adulta, ¿ya? Pero hay otros nichos de mercado que también asisten al Festival Cordillera. Por ejemplo, gente joven que le gusta la música vieja o gente joven que le gusta el rock, ¿sí? O gente joven que disfruta de los festivales de música alternativa. Entonces, lo que yo les quiero decir es, si bien un negocio puede tener un buyer persona, digamos, prototípico y que es el más importante, es también importante analizar que hay otros nichos de mercado dentro del modelo del negocio, dentro del cual nosotros podemos actuar. Y para cada uno de esos nichos de mercado, nosotros deberíamos analizar el negocio en torno a cada uno de esos nichos de mercado, ¿sí? Nosotros en nuestra guía estamos analizando un buyer, vuelvo y lo repito, pero podríamos también analizar otro tipo de consumidores que podrían tener los productos o los servicios que estamos analizando. Entonces, desde ese punto de vista, es importante entender que el corazón del modelo Canvas es ese buyer persona, el corazón del modelo Canvas es esa segmentación que hacemos del cliente, y para nosotros como mercadólogos, pues la idea es que aprendamos a hacer una muy buena segmentación para generar actividades que a largo plazo puedan dar resultados. Aunado con esto, bueno, ¿qué puedo evaluar de ese posible cliente? Entonces, esto también es una cosa que nosotros retomamos del modelo Canvas y que a mí me parece muy importante,
porque una de las cosas que trata de ver el modelo de Canvas, y hoy por hoy se habla mucho en el tema de mercadeo, es tratar de ver cuáles son esos dolores que tiene nuestro cliente para que nosotros con las acciones que hagamos le podamos ayudar a solucionar esos dolores que tiene. ¿Sí? ¿Qué dolores? Obviamente ese dolores es entrecomillado, es una forma de decir cuáles son esas necesidades o esas frustraciones que tiene nuestro cliente. ¿Sí? ¿Qué emociones negativas, qué situaciones no deseadas están experimentando el usuario para que nosotros planteemos una solución? También dentro de esa segmentación, nosotros analizamos cuáles son las expectativas y deseos. Cuáles son los beneficios, las emociones positivas que quiere experimentar el usuario. A partir de eso, también analizamos dentro del cliente cuáles son las tareas que quiere hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que le gustaría hacer para solucionar esos dolores que experimenta? Para que quede más claro el concepto de dolor, por ejemplo, hacer una fila larga en un supermercado puede ser un dolor del cliente, ¿sí? Tener que estar dando los datos de contacto siempre que hace una compra en un determinado almacén puede ser un dolor del cliente. Cuando hablamos de dolor del cliente, son esas necesidades o frustraciones que tienen. Lo frustra hacer cola, lo frustra tener que estar dando sus datos siempre que hace un pago en un almacén determinado. Entonces, para que lo pongamos en contexto, ¿sí? Y estamos hablando en este cuadro que nos presentan acá, cuáles son lo que nosotros analizamos, ¿sí? Dentro de ese modelo Canvas y más específicamente dentro de ese componente importante que tiene el modelo Canvas, que es el nicho de mercado, el nicho de clientes o lo que nosotros a veces conocemos como buyer persona, ¿sí? Entonces, resumiendo, nosotros analizamos las necesidades, cuáles son las expectativas y deseos y cuáles son las tareas o qué es lo que el cliente quiere hacer, ¿sí? ¿Cómo las analizamos? Ya lo habíamos dicho por acá en esta diapositiva. Lo analizamos con investigación de mercados. También lo podemos hacer por observación directa, ¿no? Pues si es un negocio pequeño, un almacén de ropa, yo soy el propietario, seguramente yo con observación directa puedo perfectamente decir cuál es mi cliente, pero como la idea de nosotros como especialistas en gerencia de mercadeo es que seguramente vamos a estar en negocios de un poco más escala, pues seguramente vamos a tener que hacer uso de la investigación de mercados para poder llegar a hacer este tipo de análisis. ¿Y para qué utilizamos este tipo de análisis? Para que nosotros podamos generar respuestas, ¿sí? ¿Y cuáles son las respuestas? Es ver cómo vamos a aliviar ese dolor de ese consumidor, ¿sí? Cómo hacer que mi producto o servicio le cubra las necesidades del usuario, ¿sí? Cómo vamos a generar satisfacción en ese usuario y cómo vamos a crear una propuesta de valor. Esas son las tres cosas que nosotros, a partir del modelo Canvas o con base en el modelo Canvas, nosotros extraemos esas tres cosas que desde el punto de vista de mercadeo nosotros podríamos hacer para dar respuesta y para dejar contento a ese consumidor nuestro que está consumiendo o haciendo uso de nuestros productos o servicios. Entonces, ¿qué puede hacer el mercadeo? Puede generar alivio, puede generar satisfacción y quizás para mí lo más importante puede generar una propuesta de valor bien sustentada para que ese usuario nos pueda escoger a futuro. Y aquí viene el segundo de esos 9 componentes que nos plantea el modelo, que es decir, qué es la propuesta de valor o value proposition, como se la conoce, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que cada uno de nuestros nichos de mercados necesita una propuesta de valor. Por eso a veces nosotros decimos, bueno, la empresa X, la propuesta de valor es que es más económica. Está bien, respondimos la pregunta, pero si vamos un poquito más en profundidad, un poco más en detalle, como lo deberíamos hacer nosotros, que vamos a ser especialistas en gerencia de mercadeo, pues vamos a analizar que nuestros clientes no son todos iguales. Y paréntesis, hoy por hoy, pues se habla de una hipersegmentación, ¿no? O sea, que ya la gente varía tanto y tiene tanta acceso a información que ya no hablamos de 1, 2, 3 nichos, sino 5, 10 nichos en una sola empresa. Entonces, es importante entender cuál es la propuesta de valor para cada uno de nuestros segmentos. Y hay una clave
que es preguntarse cuál es el problema específico que resuelvo para este grupo, ¿sí? Y aquí he traído un ejemplo que es el del banco del neobanco, que es un banco que existe solo en la vida virtual, y es Nu, ¿sí? Que es un banco de un colombiano, pero cuyos orígenes y oficinas están en Brasil, y es un banco que no tiene oficinas físicas, está todo de una manera netamente virtual, ¿sí? Y ellos tienen, entre otros, tienen dos tipos de clientes. Entonces, al igual que el Cordillera, ¿no? Que tenía dos tipos de clientes, Nubanco tiene dos tipos de clientes. Entonces, o varios tipos de clientes. Pero yo quiero retomar uno solo de esos clientes y es el mercado de los jóvenes. Ellos hicieron una investigación de mercado, ¿sí? Y se dieron cuenta que los jóvenes estaban aburridos de la tramitología y se dieron cuenta que los jóvenes estaban aburridos de hacer filas en los bancos físicos y se dieron cuenta de que los jóvenes tenían una percepción de que esa banca antigua era un poco obsoleta y poco funcional. Entonces, vamos a decir que todas esas cosas que se dieron cuenta de los jóvenes son los dolores de los jóvenes, ¿sí? Y obviamente hicieron una cantidad de estudio con su equipo de marketing y todo esto y decidieron generar una propuesta de valor, ¿ya? ¿Y cuál es la propuesta de valor que ellos tienen? La propuesta de valor es un alivio que ellos representan para esos jóvenes adoloridos, para esos jóvenes que miran como obsoletos a las viejas oficinas de banco, y ellos dijeron, nuestra propuesta de valor, ¿cuál es? Simplificar al máximo los trámites bancarios, hacerlos más modernos, hacerlos a partir de plataformas virtuales y sobre todo, esta es la propuesta de valor de ellos, es que les brindan acceso a productos bancarios a personas jóvenes que el resto de bancos generalmente no les ofrecían, ¿sí? Entonces, esa es la gran apuesta de valor. ¿Y por qué es importante la propuesta de valor? Porque eso es lo que nos hace atractivos. Eso es lo que nos hace posicionarnos en la mente de ese consumidor, que nosotros tengamos una propuesta de valor que sea acertada. La propuesta de valor puede ser que no sea algo loquísimo, algo supremamente creativo. No, no se trata de eso. Se trata más bien de hacer una propuesta de valor que sea estudiada, que sea una propuesta de valor que realmente dé respuesta a esas necesidades de mis clientes. Siendo así, estos dos elementos, tanto el nicho de clientes como la propuesta de valor, que son dos partes fundamentales dentro del modelo Canvas, hace que este modelo, que es un modelo que viene de la administración de empresas, que es un modelo que se analiza para analizar y ver la viabilidad de los negocios, se vuelva un modelo interesante y una herramienta interesante, novedosa para nosotros realizar segmentación, ¿sí? Porque nosotros tenemos que analizarlo en contexto. ¿En el contexto de qué? En el contexto de cómo se va a generar los ingresos en ese negocio, en el contexto de qué alianzas vamos a hacer o con qué personas vamos a trabajar, en el contexto de cómo se va a manejar la logística, ¿sí? En el contexto de cómo nos vamos a posicionar dentro de los consumidores, etcétera. Entonces, vuelvo y repito, dentro de esos 9 componentes que tiene el modelo Canvas, 2 están directamente relacionados, que son los componentes referentes a los nichos de mercado y a la propuesta de valor, ¿sí? Y desde ese punto de vista, sabiendo y entendiendo que el nicho de mercado y la propuesta de valor está engranado, trabaja a la perfección con el resto del negocio, nosotros quizás vamos a poder hacer mejor segmentación de mercados y mejor propuesta de valor diferencial para el resto de nuestros consumidores y usuarios de nuestros productos y servicios. Esa es la razón de ser de nosotros sugerir la herramienta Canvas o el modelo Canvas como una forma o como una herramienta que nos ayuda a hacer segmentación de mercados. Vamos a concluir haciendo una diferenciación entre lo que es la segmentación de marketing versus el modelo Canvas, porque como lo dije en un comienzo,
realmente Canvas no hace segmentación. Simplemente es una herramienta que nos ayuda a nosotros a pensar un poco mejor nuestra segmentación. Entonces, por ejemplo, en cuanto al objetivo, la segmentación lo que busca es dividir el mercado en grupos homogéneos. En cambio, en el modelo Canvas, el objetivo es visualizar de manera general. Por eso nosotros, si nos damos cuenta, el Canvas es muy gráfico. Nos permite analizar de qué forma nuestro cliente y nuestra propuesta de valor va a interactuar con el resto de la empresa. Entonces, ahí hay una gran diferencia. En cuanto a la profundidad, lo que yo les decía inicialmente, la segmentación tradicional es una de profundidad alta. Usamos las variables que retomamos en un comienzo, ¿sí? Las variables demográficas, conductuales, psicográficas, etc. En cambio, la profundidad en la segmentación con modelo Canvas es baja. Solo identificamos grupos para generar propuestas de valores. En cuanto a la metodología, la segmentación que hacemos es más profunda, realizada a partir de investigación de mercados, a partir de la realización de encuestas y sobre todo la segmentación se hace a partir de análisis estadístico. Metodologías como la generación de clústeres, RFM o Big Data. En cambio, la metodología con el modelo Canvas es simplemente un trabajo de brainstorming. Es casi como una actividad lúdica que nosotros hacemos, un ejercicio visual. En cuanto al resultado, pues cuando hacemos segmentación clásica, nosotros en mercadeo, pues nos quedan unos segmentos muy claros. El resultado que nos arroja el modelo Canvas es un mapa general de clientes. Simplemente ver cómo están dentro de la lógica del negocio. Eso es lo más importante. Vuelvo y repito, aquí gráficamente nosotros vemos cómo interactúa nuestro cliente con el resto del negocio. El uso en la empresa, pues la segmentación lo usamos para el marketing estratégico y táctico, para realizar campañas de branding, innovación y de producto. El Canvas, por el contrario, se lo utiliza normalmente para diseño y validación de modelos de negocio. Por eso yo decía que realmente es una herramienta que es de administración de empresas y de gestión de proyectos. ¿Sí? Y por último, tengo un ejemplo. Dice que en la segmentación tradicional de marketing, por ejemplo, una aerolínea detecta los segmentos ejecutivos premium, que van a ir en primera clase, viajeros familiares, que son viajeros que van en grupo, que pueden ocupar buena parte de sillas, y los mochileros que buscan low cost. Esos pueden ser 3 ejemplos de 3 grupos detectados dentro de la segmentación de mercados para una aerolínea. Y, por ejemplo, dentro del modelo Canvas, nosotros podemos darnos cuenta que realmente el grueso de los ingresos provienen de todos los viajeros low cost y desde ese punto de vista adapta todo el modelo a ellos. Eso es lo que tenía que decirles respecto al uso de la metodología Canvas o a ese préstamo que nosotros hacemos de la metodología Canvas para ayudarnos un poco a hacer segmentación de mercado. No sé si está claro. Si tienen preguntas que realizar en este momento, con mucho gusto estoy dispuesto a solucionárselas. Igual pueden hacer preguntas de otro tipo, dudas que les hayan surgido. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy aquí dispuesto para responderles. ¿Alguien tiene alguna anotación que hacer respecto a esta herramienta que acabamos de ver? ¿La encuentran útil? ¿No la encuentran útil? Bueno, Hola, buenas noches. hola, buenas noches. Bueno, no, la verdad escuché, me parece una herramienta pues súper interesante, ya que me parece que tiene una forma más estructurada de describir o analizar eh, el modelo de negocio, ¿no? Pero me parece súper. Gracias. Sí, exactamente. La herramienta, lo que tú dices es, analiza es un modelo de negocio, pero para nosotros
desde el punto de vista de mercadeo, lo que nos ayuda es analizar a ese cliente dentro de ese modelo de negocio, que generalmente nosotros no lo hacemos, ¿no? Nosotros simplemente analizamos el cliente y pare de contar. A nosotros no nos importa el área administrativa, no nos importa el área contable, no nos importa el área de logística, porque estamos muy metidos en el tema de mercadeo. Lo que yo rescato de esta herramienta es que para nosotros nos da un overview, como un paneo general, un sobrevuelo sobre cómo actúa, cómo está ligado ese cliente y sobre todo esa propuesta de valor en todo el engranaje del negocio, ¿sí? Entonces, eso es lo que me parece más rescatable de la herramienta y por eso es que decidimos compartírselas en el CIPAS del día de hoy. No sé si alguien tenga otro aporte o pregunta que hacer. Bueno, veo que están callados. Espero que haya sido de su agrado este compartir que tuvimos de esta temática el día de hoy. Recuerden pues que estamos para servirles, tanto la profe Julia Inet, que es la directora de nuestro curso, como yo. Estamos siempre atentos a servirles. Cualquier cosa, inquietud que tengan, estamos dispuestos pues en los medios que tienen para contactarnos, que es el correo institucional y nuestro usuario de Teams. Espero que sea de ayuda esta temática, que sea de complemento. Recordemos que los IPOs, la idea es que sean un complemento, puede ser con una temática que no necesariamente sea del curso, pero que sea de complemento para su vida profesional. No siendo más por el momento, me despido, les agradezco a las personas que asistieron, mil y mil gracias. Y bueno, a los que seguramente verán la grabación, pues también desearles éxitos en el desarrollo de sus actividades. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Gracias.